Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi, y Caro Santos. tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo encuentro acá en Frecuencia Sana. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿bien y tú? Un poquitito resfriada, media difónica, pero dándole. Ah, qué bueno. Pero en recuperación. Sí, no, ya voy de vuelta. Ah, ya, qué bueno, ahí sí te va inmune. Bueno, hoy les tenemos una conversación bien interesante a todos los que nos están oyendo, porque tenemos una invitada bien especial con un tema que a veces parece tabú, da como un poco de miedo a algunas personas, curiosidad a otras, pero es muy sanador conocer de qué se trata, así que muy atentos todos. Tenemos a la invitada especial de esta tarde. Ella se llama Patricia, es medium y además de ser medium, es doctora en literatura, profesora de aula actualmente todavía, tarotista también, tiene un camino ahí brujístico, dice ella, desde hace harto tiempo, así que les vamos a presentar a la Pati para que la conozcan. Hola, Pati. Hola, Caro. Hola, Dani. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos acá en Frecuencia Sana. Cuéntanos, Pati, para que la gente te conozca. Primero, ¿a qué te dedicas? Yo di un pequeño resumen, pero cuéntanos un poquito. Ya, yo soy profesora de lenguaje, estudié castellano en la Universidad Católica de Valparaíso y después, el 2013, hice un magíster en literatura en la misma PUCB y el 2017 un doctorado en la UPLA de literatura también. Y hago clases en un colegio particular y me gusta mucho ser profesora. Me gusta mucho la comunicación que se establece con los alumnos, con mis colegas. Eso, me gusta mucho leer, me gusta mucho que mis alumnos lean también. Esa es mi formación profesional. También por un poco guiada por una amiga mía que vive en Santiago, que se llama Marion, aprendí tarot, un poco autodidacta y otro poco me fue ayudando ella. Y nunca he dejado de sorprenderme que lo que aparece en el tarot finalmente sea o ocurra o esté ocurriendo. Es un misterio de los muchos que siempre me hace agarrarme la cabeza a dos manos, de poder decirle a alguien, mira, te va a pasar tal cosa, y es buena, y asúmela así, y que después le pase. O ten cuidado con estas actitudes porque pueden llevarte a un lado equivocado y cuando siguen la indicación que se liberen de un problema o de alguna pena. Eso a mí me sorprende mucho. No sé cómo ocurre, pero ocurre. No tengo respuesta para eso. Claro, el camino del tarot es un misterio, como dices tú. Además que hay muchas formas de leerlo también. Bueno, ahora hablemos un poquito, ¿te parece, Dani, de la mediunidad? De la mediumnidad, Unidad. que es un concepto, te voy a decir, nuevo, o no, no lo manejaba, el concepto de la mediumnidad, pero ahora que venía Patti, estuve interiorizándome un poco, ¿no es cierto?, en esto. Cuéntanos, Patti, ¿cómo llegas a la mediumnidad? Ya, sí. Bueno, mediumnidad o la nueva mediumnidad que aprendí con Sebastián Lía, y que después continué con otro profesor del cual quiero hablar también. La verdad es que después de mi magíster y mi doctorado, toda la parte espiritual que yo podría haber tenido decantó mucho. O sea, pensé que ya es la muerte, se acabó, y la única forma en que nuestros seres queridos que fallecieron están con nosotros, honrándolos a través de sus palabras, de sus costumbres, de sus dichos, de su forma de ver la vida. Mi mamá murió hace 11 años y enfrenté su muerte así, ¿ya? Mi papá murió cuando yo era muy niña, cuando tenía 5 años. Y las muertes que he tenido en mi vida, de grandes amigas también, o sea, tratar de honrarlas, recordarlas, pero se acabó, no hay más. Esa era mi visión. Y
el 2023, creo que fue. Una alumna del colegio quería hacer un trabajo conmigo, trabajos que se mandan a corregir al extranjero, en literatura y ciencias ocultas. Y mi amiga, que es profesora de tarot, me mandó una información sobre unos talleres de bolsillo que se dictan. Y ahí venía ciencias ocultas, conjurar a nuestros demonios, conjurar a nuestros demonios y la nueva mediunidad para el Sebastián Lía. Y yo me inscribí en los tres pensando en orientar a mi alumna. Y en estos dos talleres que tuve con Sebastián, el taller me habló a mí y fue muy, muy impresionante. Bueno, primero porque Sebastián es comunicador, estudió comunicación y toda la teoría que él nos explicó de cómo se produce la comunicación, yo la sé porque la aprendí en la universidad y me hizo mucho sentido cómo él explicaba que las personas que murieron, que están del otro lado, se comunican con nosotros, ¿ya? Dice que ellos tienen que aprender un lenguaje para hacernos llegar lo que nos quieren llegar, hacer llegar sus pruebas de existencia y para eso se valen de la memoria personal de uno o las memorias colectivas que tenemos todos. Eso a mí me resonó, lo encontré con mucho sustento teórico y profesional, pero también me pasó que me acordé en esos días de que entre los 8 y los 10 años yo soñé que estaba muerta. Esto me pasó de verdad. ¿Te acordabas de ese sueño? O sea, de repente lo recordaba, pero O sea, sí, fue a los 8 años y claro, de repente cada 15 años me acordaría de ese sueño. Entonces, soñé que estaba muerta y que mi alma había quedado vagando por donde vivíamos y como arriba, como en el cielo, y yo lo único que quería era poder contarle a mi mamá que yo estaba bien y quería escribir una carta. Entonces, ese sueño, el recuerdo de ese sueño volvió con fuerza. Bueno, también tengo que decir que yo he tenido experiencias con sueños premonitorios, cosas que no son así como trascendentes, pero que a mí me han impresionado, así. No sé, una vez que cuando entré a trabajar al colegio donde estaba, tenía que entregar un 4 y yo soñaba que la niña que le entregaba el 4 se ponía a llorar y pasó tal cual, así, u otras cosas así. Entonces recordé ese sueño y recordé también en esos días un sueño que tuve con mi papá, que como digo murió cuando yo tenía 4 años, y soñaba que estábamos en la Plaza Victoria y había muchas palomas y él decía, vuela, corre, me decía. Y corría yo y las palomas volaban conmigo. Yo corría y las palomas volaban. Y entonces estaba pensando en eso y vi volar las palomas. Así yo iba rápido al colegio y vi volar las palomas. Y bueno, eso fue lo que me pasó en un principio, me hizo mucho sentido, ¿ya? Y después me llegó el curso de la introducción a la mediunidad. Y estuve debatiéndome mucho rato porque había una pugna entre la mujer racional que sacó un doctorado y esta otra brecha que tenía bien cerrada y le pregunté a mi hija y mi hija me leyó el tarot, me dijo, no, va por ahí, me habló de las cartas, va por ahí, a lo mejor tú te vas a dedicar a eso, me decía, que veía el, el arcano 6 entre otras cosas. Y tomé en la introducción a la mediunidad y es impresionante, o sea, la, 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 la clase, las clases empiezan con práctica. Entonces, y la práctica es con tus compañeros de grupo. Entonces nos asignaron unos compañeros y había que mandar una foto de un ser querido, esa era la primera. Y cuando yo me siento con mi compañera online, esto fue online, yo le mando una foto, ella mandó una foto de alguien y yo hice una meditación antes, respiré, anoté en un cuaderno. Entonces, cuando yo le empecé a hablar de cosas, por ejemplo, le dije, veo un teléfono negro con disco de los antiguos. Y porque vi eso y vi mis manos enredándose en el teléfono, en el disco, y ella me dijo, uy, ese es el teléfono que había en la casa de mi abuelita que íbamos a visitar. Después le digo, mira, se me ocurre, lo que llegó a mi cabeza es que una persona que echa un pedazo de queso al té para que se derrita en la taza del té caliente.
pero yo no encontré tan rebuscado, entonces le dije, es como que a alguien le gusta el pan con queso derretido. Mm, Entonces, y ahí le dije, como que alguien tira un pedazo de queso, y me dijo, mi abuelita hacía eso. Fueron muchas las pruebas que yo recibí hasta el nombre de la abuelita, que se llamaba Flora, me acuerdo. Esa fue mi primera experiencia. Y por el lado de ella me habló de muchas cosas que tenían que ver con mi mamá, pero como yo estaba tan nerviosa, como que no percibí mucho, anoté todo, sí, podría ser la persona alegre. Y después hablé con mi hermana, y mi hermana me dijo, ¿eres mi mamá? ¿Cómo es eso de que estaba siempre llena de harina? Siempre nos hizo que las tortas, siempre estaba cocinando. Esa era nuestra mamita, me dijo. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia como estudiante, y hubo muchas más así, muy impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una vez con un compañero, yo veo la foto era su abuela, creo, una mujer muy elegante, y a mí me trajo a la memoria una tía mía. Entonces, y conversando con él, le digo, mira, me acordé del ropero de mi tía, yo veo un ropero gigante con ropa, pero como para ponerse, y todos los días algo distinto. Sí, así era mi tía. Y siento un perfume medio dulce. Sí, mi tía usaba un perfume. Y yo veía las manos, aparecían en mi mente unas manos muy cuidadas. Era la tía finalmente, era la tía. Y, y ahí fui viendo entonces que la mediunidad llega, los mensajes llegan a través de los recuerdos de uno. Del otro lado se valen para decir, soy yo a través de mi recuerdo, que al otro, al consultante le hace sentido. Y siempre aparece un consultante. Primero, no es que desde el otro lado lleguen, no sé, pues estos seres que necesitan comunicarse y te busquen. Mi experiencia no ha sido así. En la experiencia que yo he tenido, hay consultantes que quieren contactar con el otro lado por las distintas razones que sea, y uno se concentra, y a veces llegan las personas que ellos quieren que lleguen, pero a veces llegan otras personas. Por ejemplo, a mí me pasó que, como digo, yo he tenido sueños premonitorios. Entonces las primeras veces que tuve experiencia, soñaba antes, o sea, quedaba dormía y soñaba, y después al otro día tenía la consulta, y aparecía esto que había soñado. Entonces, una vez soñé con un compás, con un marino, con unas anotaciones, y le dije a mi compañero, que todavía estábamos con compañera, todo lo que había visto. Entonces me dijo, no, la verdad es que no me hace sentido nada. Me dijo que lo lamento mucho. Mira, yo veo un barco, unas mediciones, alguien que tiene que tomar medidas para poder anclar en puerto. Y le insistí yo con el compás y unas anotaciones en un cuaderno a mano, ¿cierto? Con lápiz rojo y azul, con lápiz pasta. Y después me mandó un mensaje a los 2, 3 días, y todo lo que le había dicho yo, que yo solamente estoy diciéndole ahora lo que recuerdo, le resonó a su suegro. Y su suegro era descendiente de un país de Europa del Este, que era marino, que había viajado, que tenía que hacer todas esas medidas. Todo lo que yo le conté, que ahora no recuerdo, pero me acuerdo del cuaderno y del compás, todo le resonaba al suegro de ella. Por eso digo, o sea, a veces aparece quien quiere aparecer, quien quiera decir algo. Eso es impresionante. También con el asunto de la mediunidad con sueños, que la he ido perdiendo porque he ido potenciando otra. Una vez vi una muñeca articulada de madera que se tiraba como una especie de marioneta, y cuando me junté con mi compañera que teníamos que hacer la sesión, la muñeca se la había regalado a su abuela. Su abuela apareció, yo la vi aparecer, vi a la señora, vi el nombre. Todo así como que había aparecido por el lado derecho mío, vi que traía un farol en la mano. ¿Esto es en sueño? ¿No? No, está en Sí, entonces, después que le dije, mira, ve una muñeca, dijo, es mi abuela. Pero tú estás recibiendo toda esta información mientras estás con la persona consultante enfrente tuyo. Cuando en sueño vi la muñeca, y le dije, mira, vi una muñeca en sueños.
me dijo ella, es mi abuela. Y entonces apareció la señora. Yo como que la imagino y la veo y la describo. Y la veo que viene con un farol, moviendo un farol. Y después le pregunto qué le gusta, así mentalmente, ya, o le digo, ya, pues dime qué te gusta, le pregunto en voz alta, y me muestra una fuente blanca con fresas. Y bueno, le dije todo eso a mi compañera y me dijo que era su abuela, cómo se la describí, la gordita, bajita, con un con un pañuelo en la cabeza. Y me dice que la abuela, incluso cuando llegó la luz a todas partes, ella siguió viviendo en casas cuando ocupaba un farol de queroseno y que ella cultivaba su propia huerta y que las frutillas eran para los nietos. Entonces, esas son cosas como impresionantes. Y después, por ejemplo, lo que me impresionó mucho también fue que le dije, yo no sé por qué le tengo que hablar de alguien que se tira un chanchito o se tira un peito, porque llegó así como súper fuerte. Y ella me dijo, uy, esa es una anécdota que tenía olvidada. Y era que la abuela, a la hermana de ella, le había estado sobando la espaldita y le había pasado eso. Entonces, son cosas así. Lo que dice Sebastián Lía, que la mediunidad evidencial es que la gente que murió da prueba de existencia, que solamente el consultante y la persona fallecida saben. Claro, es como entre ellos ese nexo, esa Claro, experiencia. yo no Claro. entiendo por qué veo tal cosa, no sé qué estoy viendo, lo describo nomás. ¿Y a ti vienen imágenes? Imágenes, Colores, palabras, son imágenes, palabras. Una vez contacté, o sea, la consultante fue una chica, creo que era colombiana o puertorriqueña. Y, y bueno, y yo le dije, mira, veo un nido, sí, es mi hermano, así inmediatamente, porque me contaba la historia de que un cuadro con un nido, que el hermano nomás sabía que ella tenía ese cuadro. Entonces después veo que hace un gesto con la lengua, como que saca la lengua, pero haciendo una forma de tubo. De nuevo, no le hice ese gesto porque lo encontraba muy rebuscado. Le dije, tu hermano me saca la lengua. Y después le dice, me la pone en forma de tubo. Ese es mi hermano, me dice. Porque esa era una cosa entre él y yo. Y fue la primera vez que yo escuché guapo, guapo, así, clarísimo. Y yo le dije, me dice guapo, guapo. Y me dijo ella, claro, porque siempre peleamos porque eran mellizos. ¿Quién de los dos era más guapo? Oh. Guapa. Oye, Patti, y de acuerdo a la teoría y lo que tú sabes, ¿en qué están estos seres? Eh, ¿Por qué están en ese lugar como para comunicarse con nosotros, entre comillas? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es Ya, no, de eso no te puedo contestar. No sé. Ya. Lo que sé es que están con nosotros. Eso es lo que yo aprendí, que están con nosotros. Pero no sé, y que están bien, y que están bien. O sea, entre las pruebas que dan es que están bien, es que están acompañados, que están con nosotros y que recuerdan momentos bonitos con nosotros. ¿Ya? Yo creo que lo que tiene la mediunidad, y es el sentido terapéutico, que me imagino que lo que me van a preguntar, es que uno cuando una persona que uno ama fallece, uno no sabe qué hacer con el amor. ¿Qué hago con este amor que todavía siento? ¿Qué es lo que hago con este amor cuando la persona ya no está para que la ame? Y la mediunidad finalmente nos trae la tranquilidad de que del otro lado nos están amando, están recibiendo nuestro amor. Y eso es lo terapéutico, eso es lo que nos hace bien. Yo no sé dónde están, no sé. No es Pero una pregunta que te haya hecho un consultante y que no haya tenido. yo sé que hay compañeros y mis profesores han visto que cuando dicen que reportan dónde están en lugares que a ellos les gustaba. ¿Ya? Y la respuesta de los profesores es que si la persona que falleció creía en Dios, está junto a Dios, está en un prado bonito, y si la persona no creía en Dios, está en un lugar que le gustaba frecuentar, pero están bien y están en paz. Eso te podría decir. Oye, Patti, y cuando ya fuiste como aceptando este nuevo camino que ingresa a tu vida para trabajar la mediumnidad, ¿cómo fue? Me imagino que se fueron desarrollando aún más esta forma de comunicación distinta en ti. Sí, sí, porque de hecho primero empecé con los sueños, ¿cierto? Después con las imágenes,
con recuerdos míos, con imágenes así al azar que venían o que para mí eran al azar, también con sensaciones físicas. Les voy a contar algo gracioso. Antes de una sesión estuve 2 o 3 días sintiendo que tenía algo en los pechos, como si alguien me estuviera tomando los pechos, como si tuviera algo en los pechos. Y de hecho me moví así, me acomodaba el sostén, perdón, pero creo así como que raro. Y lo primero que le digo a las personas cuando nos contactamos, eran 2 hermanas, le digo esta sensación. Y me dijo una de ellas, es que yo me puse implantes en los pechos. Entonces yo le dije, ¿tu mamá sabía? No, no sabía. Ah, entonces tu mamá está diciendo que sabía que te pusiste implantes. Esas son las cosas que son muy graciosas. Claro. Tú dices eso y el consultante se ríe. Y eso es lo bonito, que la sesión sea, que te traiga buenos recuerdos, Claro. que te haga reír. Es como eso. Qué esperanzador suena igual. Bonito, hermoso, linda experiencia. Vamos a ir a una pequeña pausa para hidratarnos y estamos de vuelta para seguir conversando con Pat. Sí, no se vayan porque vienen cosas también interesantes. Gracias. Estás escuchando Frecuencia Sana, un podcast de Satori 360. Estamos de vuelta en este segundo bloque de esta entretenida y muy interesante sesión con Patricia. Pati, te queremos seguir preguntando, así que muchas gracias por tu disposición. Tenemos mucha curiosidad, así que te vamos a seguir invadiendo a preguntas. Sí, a mí me quedó dando vuelta la duda sobre gente que llega al consultante, ¿no es cierto? Que llega a tratar de comunicarse con un ser querido que falleció. ¿Ha pasado que no hay respuesta, que no aparece el ser con el que se quieren comunicar? O sea, primero, cuando a veces pasa que quieren comunicar con una persona y llega otra. A veces llegan muchas personas, pero a veces no llega nadie. Y me ha pasado a mí, y de hecho le ha pasado a mis profesores también, gente que tiene mucha experiencia, por eso mucha gente trabaja en dupla, por eso a veces son 2 medium con un consultante, porque si uno no recepciona, el otro sí puede estar recepcionando, ¿ya? Y pasa que uno a lo mejor no está bien sintonizada la forma de recepción, o tuvo un mal día, o no pudo hacer una meditación, y no logra conectar. Ya yo tampoco sé por qué, pero ocurre que yo en 2 ocasiones no conecté. No conecté nomás. Entonces, de las que llevo hasta ahora hechas. Y por otro lado, por ejemplo, bueno, me imagino que cuando pasa eso, ¿cuál es la sensación de la gente o del consultante? ¿Vuelven? Sí, de ¿Sí? hecho yo les digo, cuando estaba estudiando, yo les decía, voy a comunicarme con mi profesor para que te asigne un nuevo medium. Y pasa que después otro medium sí podía conectar bien con los fallecidos. Y la explicación de que no conecten es en el fondo como la recepción que no está funcionando del medio. Yo me lo explico así. Ya. Como el canal. Sí, no es que no quieran comunicarse ellos. Ya. No, yo me lo explico así. Desde tu experiencia siempre se quieren comunicar. Sí, pero hay unos que tienen, por ejemplo, mi mamá siempre se quiere comunicar. Ella aparece siempre, Mira. pero es su personalidad. Y mi ex suegra también aparece, pero habla muy poco. Está ahí mirando y sigue siendo como fue siempre. Ya. Dice poquito. Entonces, eso es interesante ver cómo, porque mi mamá hablaba mucho, o sea, estaría aquí, habría llenado el espacio conversando. Pero es eso, ¿ya? Ya. ¿Y te ha pasado que hay gente que se obsesiona un poco y que quieren mantenerse en el fondo siempre en contacto con los seres queridos y que van a una, otra y quieren más y Sí, más? Sebastián Lía nos decía que hay gente que siempre se está anotando porque él hace sesiones voluntarias por un mínimo aporte y siempre se está anotando, y a nosotros nos pasó cuando estaba haciendo dupla con mi compañero Pablo de Argentina, que se nos presentaron 3 mujeres que eran las consultantes y querían consultar, eso que uno no quiere ver como medium, querían consultar por el hijo de una de ellas que había muerto muy pequeño. Y después, en lo que va la conversación, el niño apareció, dio muchas muestras de presencia, muchas.
Eh, y después nos contaron que siempre aparece. Y entonces ahí supimos que no era primera ni segunda vez que hacían una sesión de mediunidad. Y con él me pasó con ese caso me pasó que en algún minuto yo recordé que de niña, cuando mi mamá había pintado el baño, yo puse la mano y dejé la huella ahí. Y no sabía cómo esconderla porque quedó ahí. Entonces, y le dije, tengo que hablar con una huella de una mano que está en un baño. Entonces la mamá me dice que sí, que 3 días después que había muerto el hijo, ella se estaba duchando y de la taza del excusado estaba su manito huella. Entonces, esas son las cosas que son impresionantes. ¿Mm? O ella había preguntado, le había dicho al hijo, si tenés que darme un mensaje, háblame de las piedras. Y el niño siempre recogía piedras y mi compañero vio las piedras, vio que tenía el bolsillo lleno de piedras y vio que la mamá le ponía piedras en la tumba, que era lo que ella hacía. Entonces, eso. Ahora, lo único que nosotros podemos dar como mensaje son ese tipo de pruebas de existencia. Ah, ya, esa era la pregunta, Sí. ¿no es cierto? Sobre qué tipo de mensajes son los que tú puedes entregar. Claro, porque yo te podría decir a ti, mira, tu abuelita se siente muy orgullosa de ti, pero la mayoría de las abuelitas se sienten orgullosas de su nieta. Tu papá dice que se sintió muy feliz siendo tu padre. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Mm? Mientras que si yo Pero esos mensajes te llegan también, o sea, en el fondo esas sensaciones o esos como juicios de ellos sobre sus Mira, hijos. una vez me llegó un caso del que les quería comentar también, de una mujer que yo después me di cuenta que tenía una depresión, porque tenía una carita muy triste y estaba con su ánimo muy bajo. Entonces, primero apareció el papá. Y el papá, y lo describí, y el papá era como lo había descrito yo, y el papá parecía decir, va a estar bien, todo va a estar bien, todo está bien, todo está bien. Eso yo veía que el papá decía. Después aparecieron un montón de personas que habían fallecido muy alegres, muy conversadoras. Y después apareció la mamá. Y la mamá, y ella me dijo, si esta es mi mamá, no recuerdo qué fue lo que le dije, que yo pensé que era la mamá. Entonces empezamos a conversar y ella me dijo que ella estaba mucho de menos a la mamá. Y yo le dije, mira, tu mamá me dice, porque yo sentí como que de mi pecho había como una especie de luz o un vapor, algo, un lazo más o menos invisible que la unía a la mamá con la hija. Entonces yo le dije eso. Y entonces ella me dijo que le había consultado a otro medium, que le había dicho que sí, que ella solamente iba a estar feliz, iba a dejar de sufrir cuando muriera, porque se iba a reunir con la mamá. Eso me dijo la señora. Y ella era casada, entonces, no tenían hijos, pero me decía que el marido la acompañaba al cementerio, era el papá de la mamá. Entonces, cuando ella me dijo eso, me agregó que ella hacía aseo en un edificio y que a veces cuando iba para el último piso sentía que una voz le decía, si te tiras, ahí está tu mamá. Entonces, y yo volví a sentir ese lazo fuerte, entonces le dije, no, tu mamá te está diciendo con este lazo que tú la puedes seguir amando, porque ella te sigue amando. Ese fue el mensaje, y ahí me llegó clarísimo, porque por eso yo estoy viendo este lazo que tú me hablas, le dije yo, porque ustedes dos se siguen amando. Y ahí hice un para atrás y le dije, mira, tu papá aparece y dice que todo va a estar bien. Tus tías te dicen que está todo bien y se ríen contigo, recuerdan anécdotas contigo, y aparece tu mamá diciéndote que te sigue amando. Tú no necesitas morirte para seguir recibiendo el amor de tu mamá y no necesitas dejar de amarla para dejar de sufrir. Y eso fue, y yo quedé con mucha angustia, porque claro, con mucha angustia, y al mes me tocó ver un testimonio que dejaba esta señora agradeciendo la sesión que había tenido conmigo, le había cambiado la expresión de la cara. Estaba contenta, estaba agradecida, y eso fue muy bonito. O sea, entender que uno puede aportar a que la persona, después de una sesión de mediunidad, reencauce el amor y vuelva a creer en la vida y en el amor, hace súper bien.
Claro, y yo pienso que ese es en el fondo como el sentido terapéutico Claro, que puede tener la mediumnidad, claro. que igual es como una línea bien, bien delicada, a veces puede ser o no, porque yo me imagino, pienso que a lo mejor gente que no está muy bien, o que está con depresión, o que tiene algún tipo de desequilibrio, que puede decir, oye, pero yo quiero pasar para el otro lado, o sea, quiero estar donde están también. Entonces es como un hilo bien delgado, pero sin duda, que era lo que conversábamos contigo, Caro, lo que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? En la pausa, que finalmente, como hay tanta incertidumbre con relación a la muerte, ¿qué es lo que hay después de eso? Y como nos cuesta tanto aceptar la inexistencia física de esa persona que queríamos o que amamos, da tranquilidad y consuelo saber, o sea, que estas personas sepan que ese ser amado está bien, que finalmente es como el mensaje principal, ¿no es cierto? Lo que yo he escuchado es que, bueno, tú das pruebas de existencia para poder comprobar que se está hablando de determinada persona, que es esa persona la que está apareciendo ahí, pero el mensaje como grande que viene con todo esto es que están bien, que están en paz, en amor, en armonía, Y que están contigo. y que están Claro. contigo, o sea, O que sea, están, claro, claro. ellos están acá, ¿no? Sí, sí, es eso, que están contigo, que están alegrándose por tus triunfos, que están en las celebraciones. Eso es bien, yo he visto, me han llegado esas pruebas, me llegó una vez con una familia, una mamá y una hija, querían contactar con la abuelita, digamos, con la mamá de ella, y me llegaba algo de unos pollitos, de un pollo, de unas gallinas, y de repente veo un trofeo. Yo vi un trofeo. Entonces, y yo le dije, ¿alguien ganó un premio? Sí, nos ganamos un premio con mi hija. Eh, y como te digo, yo había hablado, me aparecía mucho una gallina y unos pollos y una gallina. Se lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿y de qué se ganaron el premio? No, es que escribimos un cuento. Escribieron un cuento, sí, sobre un cuento sobre mi mamá, pero mi mamá era una gallina. Claro. Y entonces ella me contó la historia de la gallina, del cuento de la gallina, que era la mamá que tenía que irse, pero siempre iba a estar con ella. Y yo le dije, pero mira, tu mamá hace rato que está diciendo de que está hablando de gallina y te habla del cuento, del trofeo, de este premio, porque te está diciendo que sabe que escribiste el cuento. El cuento es lo que está pasando contigo con ella. Y eso fue muy, muy bonito, muy gratificante. Entonces, y como te digo, llegan cosas así que a veces uno no entiende. Nosotros pues yo tengo una amiga que hace poco quedó viuda. Y mi profesor, Sebastián Lía, cada cierto tiempo nos asigna estudiantes de él para que hagamos tutoría. Entonces nosotros funcionamos como consultantes y ellos ven lo que nos dicen, lo que ven. Entonces, en una, yo dije, ya, ¿con quién contacto? Pensé en mi mamá. Inmediatamente apareció con la última conversación que habíamos tenido de ella, sobre ella. Y después pensé en el marido de mi amiga. Entonces, era una dupla. La segunda persona me dijo, aparece un hombre porque veo zapatos de hombre. ¿Te suena el nombre con M? Y el marido de mi amiga con M, el nombre. Y después me dijo muchas cosas que sí, pero me habló de un portón. Me habla de un portón y me habla del portón. Entonces yo anoté portón. Y después cuando le pregunté a mi amiga se empezó a reír porque tenían un chiste entre ellos que una vez él fue a dejar a su hijo a una fiesta a Casablanca y entonces había un portón, y había otro portón, había otro portón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Sebastián Lía y mi otro profesor Rodrigo Juica dicen que lo más importante es tener claro que nosotros no le leemos la mente al consultante, no indagamos en sus recuerdos, porque la medium no tenía cómo saber lo del portón. La medium que me dijo a mí que veía un portón, no había cómo saberlo, pero yo no sabía esa historia. Solo a mi amiga le hizo sentido. Claro, que específico además para ella, porque si era solo entre ellos, qué gratificante escuchar eso también para Claro, que es algo la tan íntimo, misma, ¿no? ¿Cachai? sí. Fue un momento tan puntual. Sí. Sí, yo se los comento porque, como les
como les dije, yo no sé mucho, sé que ocurre nomás. Y como tú dices, la muerte es un gran misterio. Hay una gran incerteza ahí. Y creo que sabemos poco. O sea, si hubo algo de mi estudio de doctorado que me ayudó a tomar este rumbo, fue haber estudiado un sociólogo portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos, que habla del epistemicidio, que es el asesinato de los saberes. Y el asesinato de los saberes del sur, de Latinoamérica, de la India, de África, fue masivo. Se perdieron conocimientos ancestrales. Y ponía ejemplos de ritos que cuando han dejado de hacerse, la cosecha no funciona, y cuando vuelven a hacerse, la cosecha funciona. Dejan de hacerse para implantar tecnología nueva, deja de producirse el arroz, la cosecha. Cuando vuelven al rito ancestral, vuelve. Entonces yo creo que hay un gran misterio. Nuestra vida desde el siglo de las luces ha sido pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Y es mucho más lo que sabemos, que excede nuestro pensamiento, nuestra razón. Darle intuición, por ejemplo. Sí, bueno, y a lo mejor también este conocimiento de la mediumnidad. A eso voy. Claro, quizás era más accesible para todos nosotros, pero esta nueva forma de pensar igual nos aleja. Sí. Nos aleja del corazón, y lo que dices tú, que lo dejamos para después, y después no sucede, Claro. porque efectivamente como nosotros percibimos la muerte es también cuando va sucediendo, cuánto más o menos sufrimos, y también yo creo que de verdad cuando lo pienso, así para las personas que se les muere alguien tan importante, debe ser un regalo el que hay algo tan específico que te digan. Sí. Más allá, yo creo que no necesitas más, no necesitas otras pruebas, ya con que basta una experiencia para saber que están bien, porque yo creo que esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Estarán bien? ¿Se habrá ido contento? ¿Se habrá ido bien? Sí, pero volviendo a esto, ¿no es cierto?, de que es como la involución en el fondo, ¿o no? Es como que hemos ido perdiendo habilidades, Claro. conocimiento, por un tema cultural, ¿no es cierto?, por un tema de dominio, de control, de poder, Claro. que ha ido haciendo que todas estas facultades que se están como retomando de alguna, hay como un punto de inflexión ahora, ¿no es cierto?, en la evolución humana. Es como que se están volviendo se está redescubriendo este potencial o este poder que tenemos. Oye, Pati, tú para una sesión necesitas prepararte, tú meditas, ¿no? Sí, yo medito en 3/4 de hora más o menos, pongo a Mozart. Rodrigo Huica, mi otro profesor, recomendó escuchar a Mozart y sí, pongo a Mozart. Sí, y ahí aparecen muchas cosas. Entonces, cuando uno empieza la sesión, puede empezar con 4 o 5 cosas que uno haya recibido previo, y después empiezan a aparecer las otras. Pero Pati, supongamos yo soy una consultante. Tú meditas, me preguntas, me comunico antes contigo, ¿tú algo sabes? ¿O solamente tú meditas y tienes un consultante y te empieza a llegar esa información? Por ejemplo, ya podría ser que tú agendes conmigo, ¿cierto? A las 5, yo a las 4, 4:15 voy a estar meditando. Perfecto. Ya, voy a estar escuchando Mozart, voy a estar meditando, voy a estar acelerando Como cambiando tu frecuencia. espíritu, claro, exactamente, para que no haya interferencia. Ujú. Y después voy a tomar un cuadernito, voy a anotar algunas cosas que tenga y después me voy a conectar contigo. Pero tú no me vas, a no ser que quieras decirme, quiero contactar con tal persona, a veces la persona aparece justo la persona con la que tú querías contactar. ¿Ya? Muchas veces aparece esa persona. ¿Cuánto dura una sesión? Si la fusión funciona bien, dura hasta 1 hora. Ya. No más. Si no funciona a los 20 minutos, la damos por cerrada. Y eso sucede cuando tú no recibes información. Cuando yo no recibo información. Ya. O cuando recibo información y la información no le hace sentido al consultante. Pero ahí también puede ser que le haga sentido después. Podría ser, porque eso igual yo les mando el audio. Ya. Podría ser que sí. Pero si así yo le doy 1 hora y me dicen que no, que podría ser, pero que no se acuerdan. Entonces no hay mucho
no se puede seguir. O sea, claro, no fluye, Claro, ¿no es cierto? Si no hay claro, intercambio de claro, información. claro. ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo en vivo y hacerlo online? Yo nunca lo he hecho en vivo. Ya. Eso primero. He visto que mis profesores lo hacen en vivo y creo que, no sé, lo que sí, yo no se le haría a nadie que conozca. ¿Ya? ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe la persona que yo conozco, que cómo sabemos ella y yo que lo que yo estoy viendo no lo vivimos juntas, no me lo contó ella? O sea, se pueden confundir. Claro, Por objetividad. claro, por Sí, porque si objetividad. más encima tú dices que se comunican a través justamente de tus recuerdos Claro, personales también, claro, o sea, siempre hay claro. una conexión, claro. Claro. Entonces, ¿cómo si yo tengo que darle pruebas de existencia y claro, si a lo mejor salimos algún día y ella me contó que su mamá o su papá o sus hermanos hacía tal cosa y después eso puede estar en mi memoria y surge. Entonces, por eso no. Pero eso es decisión propia tuya o es parte de la No, formación. es decisión propia mía. Ya. No sé si es parte de la formación, pero es decisión propia. Ya. Sí, porque como no podía. Oye, Sí. Pati, perdón, delante nombraste que habías estudiado con Lía ¿Mm? y luego habías estudiado con Juica. Sí. ¿Y cuál era la diferencia entre ellos dos? Ya, Sebastián Lía, bueno, con él hice una introducción que fue 1 mes y 6 meses del diplomado. En medio de eso, él se fue de vacaciones y nos dejó a unos profesores reemplazantes y conocí a Rodrigo Juica. Rodrigo es más espiritual. Rodrigo es mucho más espiritual. Sebastián dice que el síndrome del impostor es súper bueno porque nos obliga a dar lo mejor de nosotros y Rodrigo dice que el síndrome del impostor no importa, no ocurre, que el medium va profundizando sus saberes y desaparece el síndrome del impostor. Y él es más espiritual. Con Sebastián, 20 minutos de meditación, Rodrigo menos de 3/4 de hora, No. o sea, nos pedía 3/4 de hora, Ya. por lo menos de meditación. Harto. Sí. Sí. Porque meditar tiene su ciencia y... Sí, entonces son 3/4 de hora de meditación, más o menos 1 hora, 45 minutos, 1 hora de sesión, y después entre grabar el audio, enviarlo. Sí, son como 2 horas, 2 horas y media. Claro, por un consultante. Por un consultante, claro. Oye, Pati, ¿y cómo ha sido para ti el ya darte a conocer? El decir, hoy sí, yo soy medium. Es que esta es como mi primera vez. Ya. Porque he estado diciendo ahora, porque claro, todo el mundo, o sea, a mí me pasa que me da susto que digan, está loca, Lo que va a pasa ser es una que existe estafadora. mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia. Yo creo que yo soy parte de ese mundo ignorante. No que desconfíe, porque soy bien abierta y soy, o sea, creo. Mm. Entonces, pero creo que sí hay mucho desconocimiento y temor. Y también yo creo que hay muchos chantas. Ay, más, claro. Eso, entonces yo siempre digo, no me va a cambiar la voz, no voy a convulsionar, no se me van a poner los ojos blancos, porque no, ni una de esas cosas que uno espera, ¿no? Y tampoco te voy a dar mensajes así, no, solamente te voy a decir, mira, hay algo con una pelota roja que botea, y alguien grita, basta con la pelota, y a ti te va a hacer sentido. No sé, por decir. Qué importante es que haya claridad con respecto a esa propuesta. ¿Me entiendes? Que no haya en el fondo como el engaño de que vas a escuchar o que vas a oír la voz tal vez o que te van a poseer más o menos y como en la película Ghost. Claro, Sí. Pero lo hace más armónico y lo hace cercano. Es como agradable saber que desde esa forma, desde algo tan sutil, que como tu corazón puede quedarse tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te ubican, Pati, las personas que nos están escuchando? No sé, pues en Instagram tengo el Instagram? Patricia Péndola, creo. ¿Sí? No me preparé para eso. No, pero no te preocupes, si nosotros igual acá lo vamos a compartir en la publicación de nuestro podcast, ¿Ya? vamos a compartir tu datos. contacto, tu Sí. Instagram. Pero es a través de Instagram, ¿no es cierto? A través de Instagram. A través de ¿Con un Instagram. celular? Sí. ¿Número también? ¿No? No sé. O un correo quizás también podría ser. Sí, podría ser. Lo doy. patipen 10 de copas @gmail.com.
10 con números, 10 con letras. Con letras. Patti Penn con I latina. Patti Penn con N final por péndola. 10decopas@gmail.com. Muchas gracias, qué Súper. entretenido. Pati, fue un placer haber conversado contigo. Un tema súper interesante. Yo creo que va a haber mucha gente después de oír esto que van a acudir a ti. Así que nos alegramos mucho de que hayas podido participar, de que hayamos podido conectar y entender esto que tú haces en una relación súper directa con el bienestar. Sí, yo creo lo que hablábamos recién, nuestros seres amados no queremos nunca que se vayan, ¿cierto? La muerte es parte de nuestra vida, pero nos cuesta todavía asumirla. Entonces creo que esto nos da como un bálsamo para vivir esos momentos que son difíciles. Y me imagino para ti, por ejemplo, cuando hablas de tu mamá, que tú siempre, la Pati siempre habla de la mamá como mami, mi mami. Sí, es súper regalona, qué rico que siempre se quiera conectar contigo, con pequeñas cosas. Sí, yo les agradezco a ustedes, la conversación fue súper amena. Les agradezco que puedan difundir esto, que en el fondo cuando decidí hacerlo fue porque habíamos tenido en nuestro entorno 2 muertes muy dolorosas en donde trabajo y pensar en poder dar consuelo fue lo que me animó finalmente a hacerlo. Sí, gracias por eso, porque escuchaste el llamado, te atreviste. Y te atreviste. Sí, te atreviste. Muchas gracias, Pati. Un abrazo. Besitos a todos. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360, comunicación para el bienestar.